El 2 de agosto de 1634, Vittoria de la Rovere, de 12 años, se casó con su primo hermano, Ferdinando II de Medici, quien tenía 24 años y ya era el gran duque de Toscana. Su unión fue forjada por la ambición más que por el afecto, y encarnaba los peligrosos juegos de poder y linaje que definieron la Italia del siglo XVII. Pero bajo la superficie de la dinastía Judean yacía una pregunta mucho más oscura. ¿Qué le costó a Vittoria un matrimonio así? Acompáñame para descubrirlo. Vittoria de la Rovere nació el 7 de febrero de 1622 en el Palacio Ducal de la ciudad de Orobino. Orobino no es precisamente un nombre muy conocido hoy en día. Es una ciudad con una población de 15.000 personas en el centro del país, al este de Florencia. Sin embargo, tras sus viejas murallas, guarda uno de los secretos mejor guardados de Italia, una ciudad casi perfectamente conservada, que parece estar congelada en el esplendor de la Baja Edad Media. Alguna vez fue una deslumbrante cuna del Renacimiento italiano. Estuvo bajo el orgulloso gobierno de la familia de la Rovere, la misma dinastía que dio origen a Vittoria, una joven destinada tanto a la gloria como a la tragedia. Esa familia había ascendido en el siglo XV para gobernar varios pequeños ducados y principados en el centro de Italia, como Urbino. La familia reclamó el papado 2 veces, con el Papa Sixto IV, 1471-1484, y el Papa Julio II, quien es famoso por haber encargado a Miguel Ángel pintar el techo de la Capilla Sixtina a principios del siglo XVI. Ambos eran miembros de la familia de la Rovere, por lo que Vittoria nació en un linaje distinguido. También era una familia que se mezcló con muchas de las principales familias gobernantes italianas durante siglos, lo que provocó mucha endogamia. El padre de Vittoria era Federico de la Rovere, y apenas acababa de ascender como duque de Orobino, cuando el destino le asestó su golpe más cruel. Con apenas 18 años murió antes de que su hija pudiera siquiera recordar su rostro al fallecer. Alrededor de 1 año y medio después del nacimiento de Vittoria, algunos susurraban sobre un fuerte ataque epiléptico, otros sobre veneno y traición, pero fuera cual fuera la verdad, su muerte repentina arrojó una sombra oscura sobre el derecho de nacimiento de Vittoria. Su madre era Claudia de Medici, hija de Ferdinando I de Medici, el gran duque de Toscana de 1587 a 1609. Esto es importante tenerlo en cuenta dado el posterior matrimonio de Vittoria. Claudia solo se casó con Federico en 1620, y Vittoria fue su única hija antes de que él muriera. Teóricamente, Vittoria debería haber sido duquesa de Orobino tras la muerte de su padre. Sin embargo, el gobierno femenino era algo complicado en la Europa de la Edad Moderna. Algunos países permitían la sucesión femenina, otros no. Por ejemplo, Francia nunca tuvo una reina reinante, y estaba prohibido que una mujer sucediera al trono francés bajo la antigua ley sálica medieval. En Italia, las cosas eran más complicadas. En algunas ciudades-estado, los abogados realmente no tenían idea si era legal que una mujer gobernara. Así que tras la muerte del padre de Vittoria, su abuelo, Francesco María, que aún vivía, volvió a tomar el título de duque. Sin embargo, dado que no había ninguna posibilidad de que naciera otro heredero varón, en 1625 el duque envejecido, dejemos que este asunto lo resuelva el papa de la época, Urbano VIII, ya que Vittoria aún era una niña y no podía esperar gobernar durante muchos años. Decidió que el ducado de Urbino, que se encontraba en el extremo norte de los extensos territorios papales, en el centro de Italia, simplemente sería anexado al Estado Pontificio. Tras la muerte de Francesco María, de 82 años en 1631, el papado asumió el control del ducado. Vittoria, ahora la última miembro sobreviviente de la línea principal de la Rovere, fue compensada con los ducados de Rovere y Montefeltro como un feudo personal, pequeños territorios dentro del ducado más grande, en lugar del título completo. Fue una pequeña compensación por perder su derecho de nacimiento, pero permitió que Vittoria fuera duquesa desde bebé. También heredó la legendaria colección de arte de la familia, un deslumbrante tesoro de obras maestras y joyas finas, incluyendo numerosas pinturas de Tiziano, uno de los más grandes artistas del siglo XVI,
y un maestro del Alto Renacimiento. A pesar de su corta edad, una herencia tan vasta e invaluable la convirtió en una de las novias más codiciadas de Italia, atrayendo la atención de dinastías, ansiosos por reclamar su riqueza y estatus. Tras la muerte de su esposo, Claudia de Medici se casó con el archiduque de Austria anterior, Leopoldo V, en 1626. Ella tenía 21 años, mientras que su nuevo esposo tenía 39. Ahora partió para asumir su nuevo puesto como consorte de él en la región del Tirol, en el oeste de Austria, donde comenzaría una segunda familia. Mientras tanto, la joven Vittoria se quedó en Italia, su infancia marcada por los austeros muros de un convento en Grosseto, Toscana, la tierra natal de su madre, rodeada de monjas. Sin embargo, nunca lejos de sus primos Medici en Florencia, creció bajo los susurros del poder y la ambición. Sin embargo, antes de comprender el amor o el matrimonio, su destino ya estaba sellado. Fue prometida a su primo Ferdinando II de Medici, Gran Duque de Toscana, quien era el primer primo de Vittoria, hijo del hermano de su madre, Cosimo II, quien gobernó Toscana desde 1609 hasta su temprana muerte en 1621. Al igual que Vittoria, el padre de Ferdinando había muerto prematuramente, así que él heredó el Gran Ducado de Toscana en 1621, cuando tenía solo 10 años. A pesar de esto, el verdadero poder estaba en manos de su madre, la archiduquesa María Magdalena de Austria, y de su formidable abuela, la gran duquesa viuda Cristina. Fueron estas dos mujeres, actuando como regentes conjuntas, quienes orquestaron la unión que daría forma a ambas dinastías. A finales del verano de 1634, Vittoria de la Rovere, de 12 años, se casó con el gran duque de 24 años, forjando un lazo de sangre, poder y ambición. Se cree que el matrimonio entre Vittoria y Ferdinando no se consumó realmente hasta 4 o 5 años después. Al ser primos hermanos, ambos provenientes de líneas dinásticas estrechamente entrelazadas y algo endogámicas, su unión conllevaba serios riesgos biológicos, lo que hacía que la tarea de producir un heredero sano estuviera lejos de ser sencilla. Un hijo nació y murió a los pocos días en diciembre de 1639, y otro sufrió un destino idéntico un año y medio después, viviendo lo suficiente solo para ser bautizado. Finalmente, un niño sano, el futuro Gran Duque Cosme III. Nació el 14 de agosto de 1642. Vittoria se aseguró cuidadosamente de que fuera criado bajo estrictas normas católicas romanas, de acuerdo con su propia devoción religiosa. A pesar de sus sólidos inicios, Cosme sería quizá el miembro más endogámico de los Medici. Su constitución delicada y su temperamento peculiar reflejaban los efectos sutiles pero duraderos de generaciones de endogamia dinástica. Pasaron muchos años sin que tuvieran otro hijo. Es evidente que el esposo de Vittoria era gay, y una vez que nació un heredero sano, consideró que sus responsabilidades matrimoniales de engendrar hijos estaban completas, aunque realmente no era así como se suponía que debía funcionar en la época moderna temprana, cuando la viruela, sífilis, peste bubónica y otras enfermedades mortales devastaban Europa. Era común que jóvenes y ancianos murieran repentinamente. La dura realidad de la vida y la muerte hacía que las familias poderosas y ambiciosas tuvieran siempre 2 o 3 herederos listos para asegurar la línea familiar. Su segundo heredero llegó en una fecha inusualmente tardía, y con buena razón. Poco después del nacimiento de Cosmo, Vittoria sorprendió a Ferdinando en la cama con un paje, un escándalo que provocó una ruptura entre ellos durante muchos años. Apenas se hablaron hasta una tensa reconciliación en 1659. 9 meses después, Vittoria dio a luz a otro hijo, 1660, creando una notable diferencia de 18 años entre él y su hermano mayor, Cosmo. Más allá de su papel como madre de los herederos al Gran Ducado, el tiempo de Vittoria como Gran Duquesa de Toscana fue peculiar. Su relación distante con su esposo significaba que en gran medida mantenía su propia ala privada en la corte. Eran personas muy diferentes, incluso más allá de su orientación sexual. Ferdinando era un hombre de ciencia y cultura, que fundó una famosa academia científica,
y se sabe que ayudó a defender al famoso astrónomo y científico Galileo de la Santa Inquisición. Vittoria era todo lo contrario a su primo, una mujer educada y en parte criada por monjas, que era una fiel seguidora del catolicismo romano. Vittoria era el tipo de italiana del siglo XVII que creía que Galileo era un hereje, como resultado de su carácter frío y excesivamente piadoso. En general, la gente del Gran Ducado no la quería mucho, a diferencia de su esposo, que sí era popular. En 1670, su esposo murió a los 59 años, dejando a Vittoria como la duquesa viuda de Toscana. En sus últimos años de los 40, no volvería a casarse. En cambio, dedicó su vida a aconsejar a su hijo mayor, quien se convirtió en el gran duque Cosmo III tras la muerte de su padre. Vittoria y él eran muy cercanos, y ella lo había criado para que tuviera la misma adhesión dogmática al catolicismo romano que ella. Para entonces, el escándalo y la inquietud ya envolvían a la corte florentina como una sombra. En 1661, Cosmo se había casado con Margarita Luisa de la rama de Orleans, de la familia real francesa, prima hermana del rey Luis XIV. Políticamente y diplomáticamente, la unión fue un triunfo para los padres de Cosmo, asegurando lazos con una de las dinastías más poderosas de Europa. Pero el matrimonio fue un desastre. Profundamente infeliz y amargada, Margarita despreciaba a su esposo en cada oportunidad. Y la unión también representó otro capítulo más en generaciones de endogamia dinástica entre los Medici y la realeza francesa. La antipatía mutua envenenó su hogar, dejando la corte llena de tensión y rumores de escándalo. La leyenda decía que solo habían dormido juntos una vez para consumar el matrimonio. Sin embargo, esto obviamente entra en conflicto con el hecho de que tuvieron 3 hijos, 2 varones, Ferdinando y Gian Gostone, y una hija llamada Ana María. Luisa Margarita también se hizo infame por intentar robar y vender algunas de las joyas de la corona toscana, y era conocida por atacar físicamente. Su esposo, Vittoria, estuvo involucrado en estos acontecimientos y animó a su hijo a defenderse. También discutía en público y en reuniones de gobierno con su nuera, tanto así que la rivalidad entre la duquesa y la exduquesa se volvió el tema de conversación en Florencia. Un contemporáneo comentó sobre esto: el Palacio Pitti se ha convertido en la propia morada del diablo, y desde la mañana hasta la medianoche, solo se escuchan ruidos de disputas e insultos. Cosme III siempre se puso del lado de su madre, una lealtad que solo avivó el temperamento fogoso de Margarita Luisa de Orleans. Pero al final fue Vittoria quien triunfó. En 1675, a solo una semana de cumplir 30 años, y después de años de amargas disputas y enfrentamientos públicos, Margarita abandonó la Toscana, huyendo de regreso a Francia y dejando atrás a sus 3 hijos, Fernando 11, Ana María Luisa 7 y Juan Gastón, que solo tenía 4 años. Pasaría el resto de su vida mayormente confinada en un convento y nunca regresaría a la Toscana. Cuando su madre se fue a Francia en 1675, Vittoria asumió el papel de criar y educar a sus nietos. Sus nietos sufrieron lo que parece haber sido algunos efectos de la endogamia, los mismos que habían marcado los desafíos y la fragilidad de su propio matrimonio. Ella decidió sobre ciertos aspectos de su educación y se aseguró de que los sacerdotes y confesores jugaran un papel central en ella. Fue curioso cómo sus vidas resultaron, considerando este trasfondo. Ana María Luisa, su nieta, se casó a inicios de 1690 con el elector palatino, un protestante de un principado de Alemania Occidental. Gian Gastoni, mientras tanto, se convirtió en un hombre profundamente desagradable y maleducado, heredando finalmente el Gran Ducado de Toscana y escandalizando a la corte con su comportamiento grosero y escandaloso. Muy lejos del decoro que Vittoria había inculcado cuidadosamente, además de criar a sus nietos, Vittoria continuó desempeñando un papel inusualmente grande en los asuntos del Estado toscano. Su hijo siempre fue obediente cuando se trataba de su deseo de influir en el rumbo del gobierno. Mucha gente comentaba que era extraño que su madre siguiera formando parte del consejo privado y tuviera un acceso tan fácil al gran duque. Cuando él entró en sus 30 y luego en sus 40 años, ella ejerció una gran cantidad de poder en la corte hasta el final de su vida.
Para alivio de varios de los ministros y políticos más veteranos dentro del gobierno de Cosme III, su madre tuvo un papel menos activo en la política desde finales de 1680, especialmente tras negociarse el matrimonio de su nieta. Para entonces, Victoria ya se había asegurado de que su hijo menor, Francisco, fuera nombrado gobernador de la ciudad de Siena, un territorio del Gran Ducado. Más tarde, también fue nombrado cardenal de la Iglesia, aunque nunca hubo ninguna posibilidad de que pudiera aspirar a reclamar el papado. Como dos de sus predecesores de la Rovera y 4 Medici antes, con sus ambiciones políticas casi cumplidas y la línea Medici aparentemente segura, Vittoria dedicó gran parte de sus últimos años a la religión, visitando y siendo patrona de muchos conventos y casas religiosas en Florencia y en toda Toscana. Ella falleció el 5 de marzo de 1694 en el Palacio Ducal de Pisa, ciudad portuaria de los grandes duques de Toscana. Vittoria también disfrutaba pasar el invierno y principios de primavera aquí, por el clima más templado comparado con el interior de Florencia. Otros relatos ubican su muerte el 6 de marzo. Tenía 72 años en ese momento. Y, según todos los relatos, se estaba volviendo bastante obesa. Al momento de su fallecimiento, fue enterrada en la Basílica de San Lorenzo en Florencia. Las posesiones de la duquesa viuda de los ducados de Rovera y Montefeltro pasaron a su hijo menor, Francisco. La colección de arte de Victoria, incluyendo la invaluable colección de pinturas de Tiziano, fue incorporada a la colección de arte de los Medici. Las obras de esa colección se integraron luego a la Galería de los Uffizi, que Ana María Luisa organizó como una de las primeras galerías de arte públicas de Europa. Tras su muerte en 1743, lamentablemente para Victoria, su creencia de que la dinastía Medici estaba asegurada fue trágicamente errónea. Su nieto mayor, Ferdinando, murió en 1713, antes que su padre, después de años de un matrimonio sin hijos. Cuando Cosme III falleció en 1723, fue sucedido por su hijo menor, Gian Gastoni. Él también murió sin herederos, y con su muerte en 1737 la Casa de los Medici, una de las dinastías más ilustres de Europa, llegó a su fin, marcándolo como el último gobernante Medici del Gran Ducado de Toscana. Muchas gracias a todos por ver este video sobre Vittoria de la Rovere. Espero que les haya parecido interesante. Cuéntenme en los comentarios qué opinan de la vida y si quieren más videos sobre figuras de los Medici. Espero que estén suscritos y tengan las notificaciones activadas para recibir todos mis videos en cuanto los suba. Gracias especiales a mis miembros que ven en pantalla ahora. Y si quieren contenido extra, acceso anticipado y más, asegúrense de revisar eso. Eso es todo de mi parte. Nos vemos en la próxima entrega de Vidas Olvidadas. Gracias.